continuar con esta última reflexión del día que se llama, ya hasta se me olvidó cómo la llamamos, el homosexualismo y la fe católica. Exacto. Y obviamente que este es un tema candente, porque tenemos que primero entender de que con esto nosotros no estamos acusando al pecador, sino que estamos acusando el pecado, ¿no es verdad? Entonces, antes de empezar, le pido al Señor, como siempre, su palabra, donde Él nos quiera llevar. Y voy a leerles a ustedes a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, versículo 18. Luego que fue de día, era grande la confusión entre los soldados sobre qué se habría hecho de Pedro. Herodes, haciendo pesquisas de él y no hallándolo, hecha la sumaria a los de la guardia, mandólos llevar al suplicio y después se marchó de Judea a Cesarea, en donde se quedó. Estaba Herodes irritado contra los tirios y sidonios, pero estos de común acuerdo vinieron a presentársele, y ganado el favor de Hilasto, camarero mayor del rey, le pidieron la paz, pues aquel país necesitaba de los socorros de Herodes para su subsistencia. El día señalado para la audiencia, Herodes, vestido de traje real, se sentó en su trono y los arengaba. Todo el auditorio prorrumpía en aclamaciones diciendo: esta es la voz de un Dios y no de un hombre. Mas en aquel mismo instante lo hirió un ángel del Señor por no haber dado a Dios la gloria, y roído de gusanos expiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a compartir con ustedes esta reflexión. Es triste porque envuelve en muchos casos muchas personas que nosotros conocemos, seres queridos, amigos, hermanos, y hay muchas áreas del homosexualismo que nos afectan a todos. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos una responsabilidad como católicos y tenemos una responsabilidad como soldados de Cristo, y es que no podemos negociar la verdad. Tenemos movimientos en este momento, como los mencioné yo antes, con el Greenpeace, Amnistía Internacional, muchos movimientos ecológicos que son parte de una manipulación de instituciones que no tienen exactamente las mejores intenciones, porque quieren manipular la población mundial. Una de las razones por las cuales el homosexualismo es promovido por gobiernos y aceptado es porque ellos no pueden procrear. Entonces es muy conveniente promover su matrimonio y promover el homosexualismo. Esa es una forma de promover el aborto también, porque es promover la no vida, es no a la vida. Entonces des en cuenta usted la naturaleza tan grave que tiene todo esto. ¿Por qué razón el homosexualismo se convirtió en bandera política de muchos? Y muchos políticos lo siguen porque conviene para los planes nefastos que hay detrás de bastidores de poderes muy grandes que nosotros no alcanzamos a descubrir lo que ellos manipulan y planean, y en la forma que explotan a la humanidad entera para el beneficio de unos pocos. Entonces, hoy la reflexión la hacemos centrada no en toda esta maquinaria universal que tiene todas estas maquinarias macabras para manipular la humanidad, sino vamos a concentrarnos en el pecador, porque nosotros como católicos debemos tener en cuenta una cosa: sea lo que sea y bajo cualquier circunstancia, uno nunca puede aceptar un pecado simplemente porque está siendo cometido por una persona que yo conozco y a quien yo quiero. Eso no justifica absolutamente el pecado. Tampoco uno puede callarse y no exhortar o denunciar lo que está mal. Es como si usted tiene un ladrón en la familia, usted tiene que llamarlo y aconsejarlo y decirle: yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, porque me parece que robar es un pecado. Igual, no hay ninguna diferencia cuando en la familia hay una persona que es homosexual. Uno tiene que hacerle saber que eso yo no estoy de acuerdo, porque nadie puede ser homosexual por naturaleza, aunque la ciencia humana lo justifica.
Antes de continuar, yo les quiero leer brevemente solamente una parte del catecismo. Yo les quiero decir que es mejor que ustedes mismos lo consulten. Nosotros colocamos allá en la cartelera la posición de la Iglesia en el catecismo sobre el homosexualismo, para que ustedes lo estudien y vean y puedan exhortar y explicar cuál es la posición de la Iglesia, porque la gente llega hasta el punto que están justificando el homosexualismo como si la Iglesia lo aceptara. Inclusive hay muchos sacerdotes homosexuales que son homosexuales infiltrados en la Iglesia y conscientemente entraron a la Iglesia como homosexuales y causan grandes problemas y escándalos en nuestra Iglesia. O sea, esas cosas jamás se podrán justificar porque ellos como homosexuales justifican el homosexualismo predicándolo desde el público. En el catecismo, en 23, 57, 58 y 59, encontramos la posición de la Iglesia y creo que llega hasta el 60, 61, 62 y 63. Ahí lo pueden encontrar en el catecismo en esos números y si acaso ya está en la cartelera también. Les voy a leer solamente el principio. Dice: castidad y homosexualidad. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves. Y aquí se nombra Génesis 19, 1, 29, Romanos 1, 24, 27, 1 Corintios 6, 10, 1 Timoteo 1, 10. Es inaudito que una persona no acepte de que el homosexualismo es una abominación. Esta es otra posición de la Iglesia que dice así: la Iglesia Católica, reflexionando a la luz de la palabra de Dios y de la recta razón bajo la guía del Espíritu Santo, siempre ha enseñado que el acto homosexual es un pecado objetivamente grave. La Congregación para la Doctrina de la Fe declaró en 1975, según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su regla esencial e indispensable. En la Sagrada Escritura están condenados como graves depravaciones e incluso presentados como la triste consecuencia de una repulsa de Dios. Entonces, primero, tenemos que denunciar el homosexualismo como un pecado mortal. ¿Cómo empezamos nosotros a descubrir las raíces que hay en esto? La ciencia humana justifica el comportamiento de la ejecución de un acto homosexual como algo natural por el hecho de que la persona está inclinada al mismo sexo por razones que dicen ser genéticas y por razones orgánicas, por decirlo así. Una persona dice que tiene una serie de hormonas que están más equilibradas para un lado que para el otro. Pero mire, les cuento una cosa: no hay ninguna diferencia cuando un ser humano tiene inclinaciones desde niño a ser violento y de repente cada que le da rabia le dan ganas de matar a la persona con que está bravo. Pero eso no quiere decir que esa persona necesariamente, para poder subsistir en esta vida, tiene que matar a todo el que le saca su paciencia, ¿cierto? O sea, si justificamos el acto homosexual, también justificamos todos los desórdenes de las pasiones del hombre. Entonces podríamos justificar que si un hombre tiene atracción hacia un perro sexualmente, entonces tiene que consumar el acto con eso, porque de lo contrario no se realiza como individuo. ¿Cuál es la diferencia? No es ninguna, aunque la ciencia humana trata de justificarlo. Pero miren esto: ninguna persona se ha muerto porque no tiene vida sexual. Nosotros somos concebidos sexualmente, pero no funcionamos de acuerdo a nuestra sexualidad, porque nosotros no dependemos de nuestra sexualidad para funcionar como individuos, a pesar de que fuimos concebidos a través de la sexualidad. Pero dense en cuenta, ustedes nunca encontrarán en la historia de la humanidad ningún testimonio que diga, ni científico, ni en ninguna forma histórica que diga que una persona murió atrofiada porque no tuvo una vida sexual. Eso no existe. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes de repente vivieron una vida célibe y saben de que es mentiras? De que al contrario,
Al contrario, la realidad es que una vida célibe construye al ser humano todavía mucho mejor como persona. Y no es porque sea malo tener una vida sexual en el matrimonio ni nada de eso, no, porque es una función que Dios nos dio a nosotros para procrearnos, pero no para pecar con eso. Entonces, nadie puede decir que porque yo tengo hormonas femeninas altísimas como hombre y soy afeminado y tengo una atracción más hacia el sexo fuerte masculino de mi mismo sexo que hacia las mujeres, entonces ya eso me hace homosexual. Eso no es verdad. Para hacerse homosexual tiene que consumar el acto sexual con el mismo sexo. Miren lo que pasa con la sexualidad. Una persona que puede ser equilibrada hormonalmente, de repente comienza a masturbarse. La masturbación es una autosatisfacción y es tener sexo con su propio sexo, o sea, con el mismo sexo. Una de las vías más rápidas para llevar al homosexualismo y lesbianismo es la masturbación. Por eso el catecismo condena también la masturbación como un pecado mortal, porque la masturbación es un acto sexual consigo mismo, es prácticamente como un acto homosexual, y eso degenera acostumbrarse a tener sexo consigo mismo, y saltar de ahí al homosexualismo no tiene mucha distancia, es muy fácil. Es como la autoestima, de esto hablaremos mañana, ¿cierto? El autoestima es como una masturbación, pero la filosofía del mundo enseña eso como una forma de vida, lo cual está equivocado en Cristo, está equivocado para los cristianos que hemos recibido la sabiduría de Dios, en la cual tenemos es Cristo estima. Entonces, la realidad sexual del individuo crece de acuerdo a la fe. Nosotros o tenemos fe y creemos en Dios y lo obedecemos a Él, o no la tenemos y no lo obedecemos a Él. Acabo de terminar un libro que pronto llega aquí de la nueva era, en el que doy una explicación más larga sobre el homosexualismo, en experiencias que he tenido en Estados Unidos, como por ejemplo con un obispo que reunió todos los homosexuales católicos del área y les dijo: vengan y exprésense. La iglesia está perdiendo la oportunidad de que ustedes nos den los tesoros que tienen. ¿Cuántos sacerdotes me escriben diciendo que quieren desde el púlpito proclamar lo que ellos son y no pueden porque les da miedo entregar el tesoro que Dios les dio de ser seres humanos homosexuales como son por gracia de Dios? ¿Ustedes se imaginan eso de boca de un obispo en Ohio? Es para uno morirse de un ataque cardíaco. No sé cómo no me morí, pero el caso es que uno no puede escandalizarse por el pecado de los demás, pero uno sí siente el dolor de que hay gente que cree en esas palabras. El débil en la fe termina creyendo en eso. Por eso nosotros como católicos tenemos que formar una fuerza común que denuncie lo que está equivocado y que no pueda permitir que esas cosas se hagan enfrente de todos nosotros sin que nosotros las denunciemos, por el solo hecho que tenemos amigos, hermanos, parientes, seres queridos que están convencidos de que es natural y que decidieron hacerlo. No, porque al mismo tiempo usted puede tener un hijo, una hija, un hermano, su papá, su mamá, alguien que decide cometer cualquier tipo de pecado, no importa cuál sea. ¿Cuántos hijos tienen que sufrir las consecuencias de un padre que de pronto se fue con otra mujer? ¿Cierto? ¿Por qué razón vamos nosotros a justificar la conducta de mi papá si se fue con otra mujer y lo voy a aceptar en adulterio y le voy a decir que está bien hecho eso y voy a aceptar yo la vida con su amante como si fuera la vida con mi mamá? No es posible para un católico que sea obediente el no condenar esas cosas. Usted no puede condenar a su papá ni lo puede juzgar, pero no le puede aceptar el pecado en que vive. Entonces, estamos hablando aquí de no faltar a la caridad con el pecador, porque no podemos discriminar ni sacar de nuestra vida al homosexual. No podemos. Aquella persona que decidió seguir sus debilidades y actuar sobre ellas, ninguno de nosotros lo puede juzgar. Pero ninguno de nosotros puede aceptar la decisión que tomó. No se puede. Porque hay personas que toman decisiones equivocadas en la vida. Por esa razón no los vamos a dejar de querer, pero nunca vamos a poder aceptar que hagan una cosa que no solamente ofende a Dios porque es una abominación, sino que también afecta su propia naturaleza, su relación con Dios, y lo puede llevar a condenarse, porque voluntariamente lo decidió. Una cosa les aseguro a ustedes: basta con ustedes mirar a una persona que está ejecutando un pecado de esa naturaleza y ustedes saben que esa persona, por mucho esfuerzo que haga, es una persona infeliz.
porque por dentro sabe que está haciendo algo que está totalmente equivocado. Entonces, ¿qué hacen? El esfuerzo más grande para mostrar que está correcto. ¿Por qué creen ustedes que tenemos todos estos desfiles de homosexuales en el verano? Que salen con banderas y todo. Ustedes se imaginan